Bien, señores, Consejo Nacional de Competitividad. El sobrino Van der Horst, Andresito, es presidente del Consejo Nacional de Competitividad en una época en que eso se ha convertido. Señores, trabajo para el desempleado y competitividad son las claves y los dolores de cabeza de todos los gobiernos. Acaba el presidente de hablar de convertir el país en una fábrica del mundo, tratar de sustituir China. Ya había hablado en la campaña de los 10 millones de turistas, pero todo eso es competitividad. Le damos la bienvenida a Andrés Van der Horst, hijo, para que nos hable de dos cosas. Realmente, si somos capaces de competir, y segundo, cuál es su posición política en el Partido de la Liberación Dominicana ahora que se ha desatado una epidemia de precandidatos. Andresito, bienvenido. Buenos días, Bien. querido tío. Andrés, desde hace años, casi desde el 90, que tú todavía no estabas en competitividad, sino que estabas muy jovencito, nosotros decíamos que nos resultaba cuesta arriba pensar que un muchacho en Estados Unidos, desde que estaba en el vientre de su madre, visitaba el médico la madre, le decían deje el cigarrillo, le ponían las vacunas, la cuidaban, le chequeaban el hemograma, veían la posición del niño, y cuando nacía ese niño era un niño sano, con todas las ventajas de un niño de un país desarrollado, con seguridad social garantizada. Nosotros, en cambio, vamos a Robert Reed, le desconectamos un suero a un niño que están hidratando, agarramos ese mismo niño, lo ponemos con el americano y decía, bueno, ahora corran a ver quién gana. ¿Es posible que nosotros podamos competir realmente? Primero, buenos días y buenos días a tu querida teleaudiencia. Esa es una pregunta que de alguna manera es una explicación de lo que es competitividad en términos llanos. Y de manera magistral, ya con la experiencia que usted tiene, doctor, puede describir cómo es que se compiten, los países compiten en un mundo eminentemente abierto. No necesariamente por los tratados que hemos suscrito con otros países, de manera unilateral o bilateral o multilateral, en el caso, por ejemplo, de que nosotros somos signatarios de la Organización Mundial del Comercio, sino porque ya, mediante la tecnología de la información y la comunicación, todo el mundo tiene acceso a cómo son los precios, a cómo es la calidad de diferentes productos, y una persona en cualquier parte del país, mediante el uso de la tecnología de la información y la comunicación, sabe cómo cuesta un par de tenis, cómo cuesta un par de pantalones, cómo cuesta un celular, y exige por esa calidad. En consecuencia, ya el conocimiento que tiene el cliente hace que los países compitan entre sí, independientemente de si protejamos mediante aranceles o mediante aduanas esa competencia. Por lo tanto, como usted bien dice, la competitividad es a veces injusta porque hay países los cuales preparan mejor a sus empresas, preparan mejor a sus empleados, tienen mejor infraestructura competitiva que otros. Pero sí se puede competir, porque volviendo al ejemplo de la carrera que usted puso al principio, nosotros ganamos medalla de oro, medalla de plata, hemos ganado varias medallas en una competencia más justa que la Olimpiada no puede haber. Los más caros jugadores dominicanos de Grandes Ligas son dominicanos. Ese es otro ejemplo. Parece que el papeo no es lo importante. Eso es el otro ejemplo que iba a poner. Si hay organización, si hay disciplina, si hay visión y si se enfoca, países como los nuestros pueden competir. Porque así lo ha hecho otros países como Taiwán, por ejemplo, como lo hizo Singapur, como lo hizo Corea del Sur. Con el plan Marshall. Bueno, pero además no solamente con el plan Marshall, también ellos se enfocaron en una visión de largo plazo, que es lo que nos ha faltado a nosotros para competir. Como usted dice, mire, nosotros somos competitivos en béisbol, por ejemplo. Eso es parte de una organización
y de un modelo productivo que hay que imitar en todos los sentidos. No es de manera silvestre que han salido. Quizás los primeros salieron de manera silvestre y se vio la capacidad que pueden tener los dominicanos para competir. Pero luego vino una serie de organizaciones internacionales, sobre todo las organizaciones de béisbol, pusieron sus escuelas aquí y han hecho toda una inversión en coger los muchachos de 15 años, darle seguimiento, darle preparación, darle disciplina y ven esa inversión a largo plazo. Y en ese sentido, yo creo que también en muchos sectores de la economía nacional tenemos que ver dónde nosotros vamos a ser competitivos. Usted decía que el presidente Medina hablaba de 10 millones de turistas. Yo creo que la República Dominicana tiene capacidad de recibir 10 millones de turistas. Quizá no en 4 años, quizá no en 10 años, quizá en 12, no sé. Pero lo más importante es qué tipo de turistas nosotros vamos a buscar y si esos turistas son los que van a hacer que la economía nacional se dinamice y no siga siendo un turismo que necesariamente lo que hace es que genere un rendimiento. Andrés, Zona Franca nos enseña a competir o nos resuelve transitoriamente un problema. Las dos cosas. Zona Franca en su momento fue una política que generó empleos en un momento en que la economía dominicana pasaba de ser una economía eminentemente agrícola a una economía de servicios. Y el modelo de Zona Franca, tal como fue en México, como lo fue en Irlanda, como lo fue en otros países, lo que hizo fue absorber esa cantidad de empleos que iba a desplazarse por la tecnificación y la tecnología en los campos hacia una empleomanía concentrada. Claro, eso vino acompañado de una serie de inversiones que han permitido que esas zonas francas ya dejaron de ser esas maquilas para mano de obra muy básica a convertirse ahora mismo en zonas francas de alta tecnología. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de parques en Jaina, por ejemplo, como en el Itabo, donde se hace tecnología médica de alta sofisticación. Bien, Andresito, el Consejo y tú, con la confianza que tenemos, abiertamente te pregunto, ¿son neoliberales? Mira, de por sí. No, al contrario. Yo creo que nosotros hemos sido dentro del Consejo lo que hemos abogado mucho más por el fortalecimiento institucional. El neoliberalismo se ha caracterizado como ideología en un momento determinado por la apertura de los mercados y que el mercado, sobre todo la oferta y la demanda, rijan los precios, pero más que los precios, que yo creo que tiene que regirlo, rijan el establecimiento y el orden de las cosas. Nosotros desde el Consejo hemos estado abogando, por ejemplo, con varias iniciativas de reforma de políticas que están en contra de que el mercado sea el que ponga las reglas de juego. El mercado es miope, de hecho. El mercado solamente ajusta precios, pero el mercado no ajusta el desarrollo nacional. Por lo tanto, leyes, iniciativas como la Comisión Pro Competencia, lo que es la Comisión Nacional Pro Competencia, que lo que hace es evitar que posiciones dominantes, oligopólicas y monopólicas abusen de sus posiciones, eso es una visión totalmente en contra del neoliberal y es parte de nuestro discurso. Pero otras leyes también que tienen que ver con el fortalecimiento institucional. ¿Qué decía el neoliberalismo? Bueno, vamos a dejarle al mercado que rija todo. Pero, ¿qué ha pasado? Que en Estados Unidos, la cuna de ese pensamiento, en otros países también, se ha visto que el mercado pura y simplemente trae al final del día. Pero yo pienso, y te hago la pregunta, porque tengo la sospecha de que si tú fueras gobernador del Banco Central, tu política fuera de evaluación para hacer la moneda competitiva. No necesariamente, porque es un balance, ahí donde está la finura de manejar la política monetaria. Es el balance entre manejar la inflación mediante metas, pero que esas metas sean instrumentos de desarrollo, no pura y simplemente metas políticas. Yo creo que aquí ha habido, de alguna manera, y eso podemos después trabajarlo en un próximo programa, luego de la devaluación que nosotros tuvimos, producto de una crisis financiera y económica 2003-2004, el problema de la moneda se ha convertido en un tabú político y ha dejado de ser un instrumento de desarrollo y sobre todo de desarrollo para fuentes de empleo y crecimiento y sobre todo para competitividad. Entonces, yo no estoy a favor de una liberalización total, pero tampoco estoy a favor de que eso sea un instrumento. Pero tú lo soltarías un poquito más, ¿verdad? Bueno, depende de cómo se va a manejar la inflación y de cómo va a manejar el balance entre lo que entra y lo que sale. Porque mientras uno piense que el mercado local se abre en la medida
que tú devalúes porque viene más inversión extranjera, también piensa que la demanda de nosotros, los que vamos a trabajar con esa moneda, va a ser mayor porque no nos va a alcanzar el dinero. Por eso mismo, usted está diciendo entonces eso es cogerle dinero a uno para dárselo a otro. Pero tiene que haber un balance. Ahora, yo quiero preguntarte algo. Los recursos humanos entran en competitividad, y me refiero no a la mano de obra china, la mano de obra haitiana, la mano de obra de Centroamérica y la de nosotros. Me refiero a que los políticos, tú que eres politólogo también, Maduro es presidente del tercer país productor más grande de petróleo. Sin embargo, tiene una crisis económica enorme. Leonel Fernández se manejó durante 8 años magistralmente con el equilibrio macro. Yo no sé si fue él o Héctor Valdés, pero para ser un país pobre con pocos recursos, nos manejamos bastante bien. Pregunto, Maduro, Leonel, Héctor Valdés y el presidente de la Reserva Federal, ¿pueden competir entre sí? Mira, más que un tema de las personas, en el caso de la política, yo vuelvo a insistir en el tema institucional. El fortalecimiento institucional del Banco Central en la República Dominicana ha dado como consecuencia una confianza en los agentes económicos. Pero no se puede ser mezquino en el sentido de que el presidente Fernández lo hizo porque tenía a Héctor Valdés. Aquí no se puede personificar. También en el caso del presidente Fernández genera un nivel de confianza, y en su momento lo generó, sobre todo para inversionistas nacionales y extranjeros, que permitió que las políticas monetarias y financieras tuvieran como respaldo una prudencia, sobre todo en el manejo de las políticas públicas. Esa combinación de cosas, de esa fortaleza institucional y técnica que tiene el Banco Central, que no se le puede negar, pero también el tema de la confianza que puede generar un gobierno. Yo creo que más que los políticos competir, lo que tiene que competir son las instituciones. Si nosotros podemos replicar la institucionalidad que tiene el Banco Central y hacerla en educación, no tuviéramos problemas que tenemos ahora. Si podemos replicar esa institucionalidad y ese fortalecimiento técnico institucional del Banco Central, en el caso de los últimos 10, 12 años de la Corporación Dominicana de Electricidad, no tuviéramos los problemas que tenemos ahora en electricidad. Y así en cada uno de los sectores que nosotros tenemos. Yo creo que el gran retraso que ha tenido la República Dominicana no ha sido en el nivel de generación de las riquezas. Lo vemos nosotros. No quiero que si entramos en el campo, yo te digo, Andrés, si te reúnes con un productor agropecuario, te dice, yo no puedo producir porque el dinero me cuesta mucho en el banco, porque el combustible es muy alto y porque el proteccionismo en otro sitio existe. Yo te quiero preguntar, la respuesta es, si devaluamos y ese productor puede exportar con una moneda al 100 por 1, a lo mejor resuelve su problema. No, en el corto plazo quizás sí, pero en el largo plazo no. En el largo plazo eso genera una espiral inflacionaria, pero además genera también que la competitividad sea un producto de quién devalúa más y quién devalúa menos. Eso no es sostenible. No ha habido ningún caso de éxito en cuanto a que manejando la moneda, eso puede ser un instrumento en un momento determinado para impulsar, pero no es sostenible. Vuelvo y repito, doctor, al final del día, lo importante es que las políticas que se generen, en el caso del campo, que usted bien decía, sean políticas que vayan a mejorar el campo en valor agregado, no en coger y vamos a devaluar y que vamos a exportar cacao porque somos los más baratos en cacao. No, vamos a coger ese cacao y vamos a hacer de ese cacao un cacao el mejor orgánico y de buena calidad. Orgánico de buena calidad, pero además que ese campesino solamente sea un productor de cacao y que se quede en el 8 o en el 10% de lo que vale el cacao en el chocolate, sino también que ese productor sepa fabricar chocolates y que maneje su propia marca y que esa marca, así como lo hay en otros países, pueda ser exportable y pueda utilizarse vía el turismo dominicano como impulso a esa marca país que puede ser el cacao. Que aunque sea tu gobierno y tu partido, ¿cuáles son los principales obstáculos que tiene competitividad y cuáles son los sectores donde tú crees que podemos competir más? Mira, yo creo que en el corto plazo nosotros tenemos un gran obstáculo que en el corto plazo tenemos que nosotros resolver primero que cualquier otra cosa. ¿Cuál? El tema eléctrico no solamente es un problema de competitividad, yo creo que es un tema de autoestima nacional.
hasta que no resolvamos el problema eléctrico, no nos vamos a creer que podemos resolver otro problema. Y es por ahí que tenemos que resolverlo. Yo creo que el presidente Medina ha tomado una buena decisión, sobre todo desde el punto de vista de la generación que va, lo que se prevé, que va a reducir sobre todo el costo en el subsidio eléctrico. Y esa liberalización de fondos va a permitir una inversión mucho más en otros sectores. Entonces es un problema que hay que resolver. El segundo problema que yo creo que tenemos que resolver es el problema de qué educación necesitamos. ¿Qué tipo de educación necesitamos? Yo me recuerdo que en varias ocasiones, producto de la discusión sobre el 4%, tanto usted y yo tuvimos posiciones encontradas, porque yo decía, antes de hablar de cantidad de dinero de inversión, tenemos que ver qué tipo de calidad nosotros tenemos. Y hoy estamos enfrascados en una discusión sobre un pacto educativo en el cual todavía no se sabe, usted no sabe qué tipo de educación vamos a tener de aquí a 20 años. ¿Qué va a financiar ese 4? Exactamente. Entonces, se recuerda que yo le decía, mire, doctor, antes de hablar del 4, tenemos que hablar de el por qué. ¿Qué va a financiar ese 4? Exactamente. Entonces, ahí voy al otro tema que es también ya un poco de mar de largo plazo. Yo diría que en el mediano plazo, un problema que nosotros tenemos, y más que un problema, yo creo que es una oportunidad de mejora, es el tema de dos temas. El tema de la infraestructura fiscal y de gasto y tributaria que nosotros tenemos, que incluye los subsidios y que es muy engorrosa, que no es competitiva y que está unida a un tema que se está debatiendo ahora, que yo creo que tiene que debatirse dentro del mismo contexto. Se está debatiendo el Código de Trabajo, ¿no? Sobre la base de que se pongan de acuerdo dos sectores, sector laboral y sector empresarial. Yo necesariamente no estoy de acuerdo con esa posición. ¿Por qué? Porque al final del día son políticas públicas. Y a nosotros, el pueblo nos da a nosotros, vía los elegidos y vía los funcionarios que somos designados, la prerrogativa de diseñar las políticas públicas. Podemos tener insumos de esos dos sectores, pero al final quien tiene que tomar la decisión sobre la política pública es el sector público. Y perdón, doctor, sí. Y esa discusión no puede estar ajena a un pacto fiscal y a una nueva reforma integral fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque una cosa va de la mano de la otra. En la medida que nosotros tengamos mejores finanzas públicas, en esa misma medida podemos liberalizar de otra manera o mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. Por una parte, debemos fortalecer el sistema de seguridad social para que eso compense quizás otras distorsiones de un código laboral que hay que reformar, porque ese código laboral tenga reivindicaciones legítimas o no, ese código laboral se hizo sobre la base de un contexto totalmente diferente, el cual tenemos que reformar. Pero no se puede reformar sobre la base de nosotros quitar o poner sin ver la estructura fiscal que podamos compensar a esos trabajadores por otras vías, dígase por servicios de salud, dígase por servicios de educación, etcétera. Mira, yo confieso públicamente que el Código Laboral y la ley de partido o no se está diciendo el cuento entero o yo no lo conozco. La ley de partido se focaliza, que no es el caso contigo, de que van a señalar el dedo, que los fondos, que las elecciones juntas, es un tema aparte, no lo entiendo. Ahora, en el Código Laboral, ¿cuáles son las dos principales fuentes de trabajo del dominicano? El Estado y el motoconcho. Parece mentira que es así. La calidad de... Entonces las universidades fabrican profesionales a voluntad del sujeto, no ni de vocación ni de necesidad del país. Aquí cualquier universidad tiene subsidio del Estado para que fabriquen profesionales que a lo mejor no se necesitan, incluyendo en la medicina. Yo te quiero preguntar, en el Código Laboral, cuando se dispara de que no, que le están quitando sus derechos, tú y yo sabemos que Estados Unidos es grande porque el Estado asumió los pasivos laborales. El Estado lo asumió. Cuando una empresa despide a una persona, el Estado tiene que darle su sustento, su preaviso, cesantía, doble sueldo, todas esas cosas que aquí se están discutiendo. Realmente, esa reforma del Código Laboral despoja al trabajador de competitividad. Bueno, es que primero no hay un planteamiento de reforma hasta ahora, no te puedo decir. Yo estoy
oyendo dos posiciones encontradas. Una posición del sector sindical, que legítimamente está defendiendo sus derechos, pero más que defender los derechos del empleado en general, porque cuando hablamos del Código de Trabajo tenemos que ver lo que están y lo que no están. Entonces, lo que están trabajando y lo que no están exactamente, trabajando. Porque incluso yo me iría más lejos. Se asume que el Ministerio de Trabajo es un ministerio que tiene que defender los trabajadores. Los ministerios de trabajo en otros países se llaman incluso ministerios del empleo. No, es un órgano regulador entre trabajo y sí, pero capital. Pero tiene una otra misión, que es la que no tiene nuestra institución, que es la misión de intervenir el mercado de trabajo. ¿Para qué? Para que, como decía recientemente un estudio que hicieron hace poco, el 32% de los jóvenes entre 18 y 25 años que están buscando empleo está desempleado. Pero tú sabes bien, Andrés, que aquí hay gente que no se van del trabajo porque están esperando, porque no quieren perder su liquidación. Bueno, y hacen una disminución de esfuerzo y las empresas están perdiendo. Eso es parte de las distorsiones. Pero ¿qué pasa? Que son más los que están desempleados que los que están empleados. Y si vemos la tendencia y continuamos con esa tendencia, van a ser muchos más los que estarán desempleados que los que están empleados. Por ejemplo, usted que viaja, y los televidentes que van al aeropuerto a dejar algún familiar o a irse de viaje, se están dando cuenta que los empleados, por ejemplo, de las líneas aéreas, se están reduciendo porque ahora hay que pasar el pasaporte por una máquina, que eso sustituye a un empleado. ¿Pero por qué lo están haciendo? ¿Por la tecnología? No, porque hay veces que las cargas impositivas sacan de competencia a otras, es mejor tener una máquina que usted la desplaza, que a veces un empleado. Eso se oye a veces inhumano, pero es la realidad del mundo. Nosotros no estamos aislados. Si nosotros pudiéramos retrotraernos a los años 60 y 50, en la cual nosotros manteníamos aislados del mundo en base a la competencia y podíamos disponer de subsidios, fuera otra cosa. Pero lamentablemente, para bien o para mal, yo creo que para bien, nosotros estamos abiertos en un mundo muy hipercompetitivo que nos hace ver la realidad de otro punto de vista. A pesar de que tú eres joven, tienes muchos años en el Consejo de Competitividad. Creo 12. Que ya casi 8, ¿verdad? 12. Nosotros queríamos preguntarte, con miras al futuro, tú sabes que todo es político. Danilo no se va a reelegir, Leonel Fernández no sé qué pasó, que tú en vez de irte con Leonel, te estás yendo con Reinaldo. ¿Tú piensas que Reinaldo al país le conviene más que Leonel Fernández? Mire, lo primero es que yo no me he ido yo no me he ido con Leonel ni me he dejado de ir con ¿Cómo que no? Leonel. Yo te veo en Dajabón, en política. Yo estoy apoyando el primer proyecto político estructurado, el cual se parece a lo que yo estudié en Estados Unidos. El primer proyecto político que nace de una corriente en el Senado de la República Dominicana y que lleva a un candidato presidencial del mismo Senado, muy parecido a lo que pasó con Kennedy en los años 60, parecido a lo que pasó con el mismo Obama, parecido a lo que pasó con Ronald Reagan, donde una corriente del partido estructurada lleva un proyecto político, es con Reinaldo Paredes. O sea, no es un proyecto unipersonal. Segundo, el presidente Fernández, yo creo que es el activo y el líder, no solamente del PLD, es el activo político más acabado que tiene la República Dominicana. Independientemente de su popularidad, yo creo que se ha sido mezquino con el presidente Fernández, en no reconocer que él ha sido uno de los que ha dado mucho más visión al país. ¿Quién ha sido mezquino? Yo creo que muchas personas han sido mezquinas con la... Bueno, porque no son de esa tendencia política. No necesariamente de esa tendencia política. Yo también puedo envolver otras organizaciones, pero eso no es el caso. El tema es que aquí no se trata de quién es, no es un tema de personalización. Se trata de un proyecto político, de una visión de un grupo de senadores y senadoras, 16 en total, que quiere tener beligerancia desde el punto de vista de la operatividad del Estado, y eso es legítimo. Vuelvo y repito, eso se da mucho en países, sobre todo en Estados Unidos, y yo lo he visto aquí. Y yo soy parte de ese proyecto. Coordino la parte técnica, llevo la parte técnica, soy uno de los voceros y me siento muy agradecido. El proyecto político pasa como la gallina y el huevo. Tú acabas de tocar el punto importante. Hay un proyecto con aspiraciones, un proyecto concreto. ¿Qué viene primero? ¿El programa de gobierno o viene primero el proyecto que va a ser el programa
para lograr esos objetivos? Bueno, las dos cosas Supongo que cuando tú aplicaste, tú dices, así es que yo quiero que mi país se maneje. Correcto. Un proyecto concreto, ¿verdad? Así que es. puede o no tener éxito, pero Lo por primero lo es menos que- es algo. Sí, lo primero es que en el caso del proyecto político de Reinaldo y todos los que lo acompañan, incluso tenemos imágenes ayer donde en Dajabón un ex senador, Mario Torres. sí, fue juramentado por Reinaldo Pared, no solamente para engrosar las filas del PLD, que aquí vemos estas imágenes en Dajabón, donde cientos y cientos de PRDistas, cansados del desorden, cansados de la falta de visión y de vocación de poder que tiene el PRD, engrosaron la fila del PLD, pero las engrosaron de la mano del candidato presidencial, ¿Tiene audio? secretario, sí, debe tener audio. Ahora, en una alianza estratégica con el ingeniero Don Fernández, estamos dispuestos a desarrollar los más amplios programas sociales para proteger a los desposeídos, a los pobres, a los que llamaba Evita pero en Argentina, a los descamisados, y sé que... Entonces, Andrés, quiero hacer un señalamiento. Ese acto, mira, ahí está Olgo Fernández. Reinaldo, y ellos fueron a ver, ustedes fueron a ver a Sonia a su casa que Sí, estaba enferma. Sonia Mateo, Quiero sí. señalar algo, esta lo hemos tomado de muestra, Sí. porque es una prueba de que el Partido de la Liberación Dominicana tiene por mucho la posibilidad de quedarse ahí muchos años. Mira, en Dajabón cualquier cosa en el futuro es PLD. Así es. Porque Olgo, Sonia y ahora el líder del PRD se va con ustedes. ¿Qué significa eso? Que no hay posibilidad de que el PRD gane Dajabón. Pero lo mismo, Ninguna lo mismo pasó en nuestra primera visita en Asua, donde el ex líder y ahora senador Rafael Calderón hizo una actividad preciosísima. 8 de los 10 miembros del Comité Central del PLD apoyando a Reinaldo. pero no solamente él, también el gobernador y sobre todo el alcalde. La mayoría de los alcaldes están apoyando este proyecto. Pero después fuimos el fin de semana Mariotti anterior. está en lo mismo, ¿eh? Mariotti, sí, Mariotti es uno de los pilares de ese proyecto. Pero nos vamos por otra parte también. Llegamos a Atomayor y ahí estaba Rubén Darío. Toyota. Exacto, junto a también las autoridades y liderazgo en Atomayor, y todo es un respaldo hacia Reinaldo. 14 senadores. Tenemos, bueno, entra uno, son 15 con Reinaldo, y próximamente entrarán La dos mitad. más, estarán con él. Pero vuelvo y digo, nosotros estamos sobre la base de crear un proyecto político, no unipersonal, no sobre la base de un deseo de una persona a querer ser presidente. Reinaldo responde al deseo de personas, de mujeres y hombres que desde el Senado impulsaron las reformas institucionales que el país necesita y ahora tienen una vocación de llegar para implementar esas reformas. Mira, para hacer política dentro de una organización con diferentes candidatos es muy difícil. El PRI fue el mejor ejemplo allá en México. Y te lo digo porque recuerda que cuando Danilo llega y se sienta a pensar cómo va a diferenciar su gobierno del de Leonel, corregir lo que está mal, Continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo. es decir, eso fue lo más que se pudo. Ustedes van a tener que inventar lo mismo. No, mira, yo creo que al final el Reinaldo primero tiene la preparación de Estado. Reinaldo ha sido el político quizás más ganador en diferentes vertientes sin llegar a ser presidente que ha tenido la República Dominicana. 2 veces regidor, 2 veces diputado, 2 veces senador, 7 años siendo... Tú sabes cuál es la debilidad de él. Él es un ganador en campañas, pero él tiene una debilidad que la gente se lo endilia y es que no ha sido un buen secretario general del PLD. Mira, yo no te podría decir, en el caso nuestro personalmente y donde estamos llegando, ha habido un acercamiento. Reinaldo conoce a todo el mundo por su nombre. Y al final del día, los secretarios generales de los partidos son para la organización de los partidos, no para poner puestos. Yo creo que Reinaldo, además, es una persona que ha demostrado compromiso, ha demostrado un compromiso primero con la ética,
con la transparencia desde el punto de vista gerencial, y además ahora está decidido junto a un hombre a hombres y mujeres del Senado y del partido a continuar tanto la obra de lo bueno que está haciendo Danilo Medina, continuar las cosas buenas que hizo Leonel Fernández y añadirle valor sobre la base de una nueva Andrés, tú constitución has y una usado estrategia. un término que yo quiero que hables de él. Tú has sublimizado esa candidatura. Dice, no es una candidatura, es un proyecto. Diferencia entre candidatura y proyecto. Mira, yo creo que nuestro país, como muchos países de Latinoamérica, han estado embriagados a veces de mesianismo, han estado a veces embriagados de personas que entienden que ellos son los únicos que pueden resolver los problemas. Y la globalización, sobre todo, usted hablaba anteriormente de liderazgos personales, ha hecho de que nosotros tengamos que competir sobre la base de proyectos muy terminados y sobre la base de modernizar lo que es la política. No solamente la globalización ha afectado a las empresas, sino también ha afectado la forma de ver de los políticos. Esta mañana sale en el periódico como el Programa Nacional de las Naciones Unidas va a lanzar un proyecto de modernización de los partidos políticos, porque entiende que dentro del desarrollo se necesitan partidos políticos fuertes, con estructuras fuertes, pero sobre todo desde el punto de vista técnico ¿Ese fuerte. programa del PNUD llega solo o nosotros le solicitamos que vengan a ayudarnos? No sé si, no creo que sea parte de una decisión unilateral, no tengo los detalles, pero normalmente ellos los tienen en diferentes partes de Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque ha faltado eso que ha tenido otros países en el desarrollo, que en vez de ser candidaturas sobre la base de un deseo unipersonal, son candidaturas sobre la base que él dice, de un proyecto. queremos modernizar los partidos. ¿Eso debe ser un deseo de nosotros o un organismo internacional? Tiene que ser un deseo de nosotros. Si un organismo internacional viene a querer ayudar, siempre sobre la base de que respeten nuestras leyes, nuestras normativas, nuestra constitución, va a ser recibido, bien recibido. Yo creo que los partidos políticos, no solamente los grandes, en el caso del PLD, sino muchos partidos pequeños que a veces se convierten, en vez de ser partidos con vocación de poder, se convierten en agencias de empleos, tienen que tener otra visión. Y yo creo que es bienvenida cualquier ayuda que vuelvo, y digo, no interfiera en nuestra soberanía, no interfiera en nuestra constitución y no interfiera en nuestros propios deseos de mejorar las cosas. Los que no estamos dentro del PLD ni vamos a estar, y queramos quién nos va a gobernar, porque usted está seguro ya de que Dajabón es PLD, y así hay por lo menos 26 provincias que están en esas condiciones. Mi pregunta es, si yo te digo, bueno, yo quiero saber cuál es tu proyecto en detalle, ¿de qué nos van a hablar? Mira, estamos ahora sobre la base de consolidar ese liderazgo al interno, consolidar ese discurso y el porqué de esta candidatura, tratando de generar una masa crítica que nos permita a nosotros, sobre la base de la inclusión, no competir con nadie. Lo primero que nos ha dicho Reinaldo como líder de este movimiento es que nuestros espacios están para no confrontar a nadie. Vamos a ver qué dice Olgo. Ah, no, ya se fue. Porque es raro que ustedes hayan concertado a las tres fuerzas políticas del PLD en Dajabón. Yo no entiendo por qué hay personas y muy pocos, los que dicen que ha sido el peor secretario general. Si fuera el peor secretario general, era muy difícil. Y le dicen peor. Usted fue el que dijo que... No, yo lo que digo es que no ha sido un buen secretario general. También ha sido injusto porque lo demuestra ahora mismo que no solamente concerta a lo interno, sino también que concerta a lo externo. Traer un senador, un ex senador y un dirigente político de la talla de Mario Torres, que además fue el jefe de campaña de Miguel Vargas. Lo que hemos dicho es que él no tenía tiempo para ocuparse del partido en la presidencia del Senado. Que el partido necesitaba más apoyo, más orientación, y él no tenía tiempo para eso. Machi, eso es relativo, porque al final del día el partido ha sido exitoso mientras él ha sido secretario general. Bueno. El partido ha ganado todo lo que, no solamente las elecciones presidenciales, sino como también... un Cádila como Leonel Fernández. Pero después tuvimos quizás un Mercedes como Danilo Medina. Pero ¿quién tiene ese partido organizado? ¿Quién ha mantenido ese partido organizado desde el punto de vista de sus estructuras? Ha sido un secretario general que ha podido demostrar y tiene la legitimidad para hacerlo. Vamos a hacer una pausa con Andrés Van der Hoor, hijo, y volvemos en un momento. Bien. Tenemos la confianza
de conversar con Andresito, porque desde muy joven él tuvimos la oportunidad de vivir pues lo que él ha vivido desde que nació, política, en su casa, con su papá, primero en otro partido y luego en el PLD. Él siempre en el PLD. Nosotros quisiéramos ahora hablar un poquito de política y de posibilidades. Él tiene capacidad para hacerlo y quisiéramos sacarlo un poquito de la competitividad y del mismo Reinaldo Pared para que se integre a la revista prácticamente como un analista. Andresito, Cuando quieran. el PLD tiene dos líderes sólidos, bien establecidos, que son Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Tú consideras, tiene el pálpito, como dice el campesino dominicano, de que esos dos señores que son inteligentes, que no son los PRDistas, van a crear unos nuevos candidatos que sean presidentes, superestructuras dentro del PLD que le vayan a restar sus 50 y 50 que tienen hoy y crear una tercera fuerza y que al fin y a la postre Danilo Medina se apoye a Leonel Fernández? Mira, si uno analiza la historia y uno se pone a ver cómo se formó el Partido de la Liberación Dominicana, se da cuenta de que su formación se da sobre la base de no cometer los errores que en su momento preveía el profesor Juan Bosch, que se iba a convertir el Partido Revolucionario Dominicano. Y es sobre la base de un proyecto político de largo plazo. Él tuvo la paciencia, el profesor Juan Bosch, de crear los organismos de suerte y manera de que fuesen mucho más poderosos que las personalidades. Todo lo contrario a lo que pasaba en el PRD. Eso nos da cuenta a nosotros de que tanto el presidente Medina como el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, ambos tienen una formación de una visión de largo plazo sobre la base de una vocación de poder para un proyecto político de largo plazo. Y no es por casualidad que el presidente Fernández habla del 2044, de llegar hasta el 2044, cuando se cumplan el aniversario de nuestra propia independencia. Y es sobre la base de él tener claro cuáles han sido los proyectos políticos internacionales que le han dado a los países la capacidad de poder superarse. Yo creo que la visión del presidente Fernández, sobre todo, es de haber sido el inicio de un proceso de transformación que, sobre la base de un liderazgo político responsable, cambió un país radicalmente, de ser un país en vía de desarrollo, un país, como se dice, del tercer mundo, a ser un país con una gran visión de modernidad, un país con una visión hacia la apertura. Luego eso se combina con una visión de un liderazgo del presidente Medina que se enfoca sobre todo en el bienestar de la gente. Y ahí ese enfoque de esos dos líderes, lo que va a dar es crear una identidad de un partido político sobre la base de ese desarrollo. Que hayan 5, 6, 7 precandidatos del PLD sin que ninguno se esté insultando, sin que hayan perdido la enemistad, al contrario, que todos los lunes se junten, como se van a juntar hoy en la reunión del comité político, de manera cordial y de manera respetuosa. Lo que le da a usted es la seguridad de que es un partido que tiene una visión mucho más de poder que de personalización. Yo creo que en esa tesitura, el hecho de tener un 50 y un 50, de tener un 70 y un 30, de tener un 90-10, a veces uno que otro, son dinámicas que se dan dentro del partido, pero yo no creo que sea la visión de ni uno o el otro repartirse el poder como si fuese un pastel. Yo creo que lo que más está es la vocación de no salir del poder. Si para no salir del poder la garantía está en que Reinaldo ofrece esa visión, bueno, ambos líderes van a apoyar en su momento al próximo presidente Andrés, Reinaldo Pared. Independientemente de que puede ser muy temprano y que la política es muy dinámica, quedan 883 días para
las elecciones. Faltan 883 días. Pero hay algunas cosas que están claras. Por ejemplo, lo de Dajabón. No existe ninguna posibilidad el que el PRD o cualquier otra organización política gane una senaduría en Dajabón. Porque los tres líderes tradicionales de ese partido están con el PLD. Y el otro que tenía posibilidades está con el PLD. Pero hay alguna cosa que falta mucho. Cuando nosotros lo que tenemos que hablar todos los días, conversamos con los líderes, o pensamos o preguntamos, ¿a qué tú estás apostando? Yo quiero analizar contigo, ¿a qué apuestan los candidatos del PLD? Temístocle Montá, me toca, yo soy el hombre que conozco mejor ese partido, ellos deben de ofrecerle, míralo ahí, insisten que el relevo del PLD debe propiciar un relevo, es decir, déjenme tranquilo, váyanse todito y denme la candidatura que a mí me toca. Eso no es política. Entonces, Francisco Javier, yo dirigí todas las campañas de Leonel y Leonel no va a ir porque Leonel es un hombre que no le gusta perder y es la primera vez que él tiene rechazo. Tiene esa ventajita, ¿eh? ¿Cuál? La de haber sido jefe de campaña. Sí. Tiene esa ventajita. Bueno, pero también nunca ha sido candidato y Leonel ha sido 3 veces. Margarita, bueno, él me eligió de mujer, me eligió de vicepresidenta, por tanto yo soy el plan B de Leonel. Bueno, Leonel Fernández le eligió de mujer, quien la eligió como vicepresidenta fue Danilo. Bueno, se la condicionó, tú puedes estar seguro que le preguntó a Leonel. Bueno, sí se la preguntó. Por cortesía, ¿verdad? ¿Quién la eligió? ¿Tú aceptaría que tu señora esposa sea mi compañera? Supongo que esa conversación ocurrió. Perfecto, pero quien la eligió fue... Muy bien, Danilo, que es que le toca elegir. Exacto. Reinaldo Párez tiene un magnífico background y es, lo soy potable a los dos sectores. Manejé bien mi Congreso siendo Leonel presidente y nunca abandoné a Danilo Medina. Es decir, ese es su principal activo que se manejó. Él es potable a los dos. Leonel no tiene ningún cuchillo que afilar contra Reinaldo Párez. Eso va en beneficio de la decisión que tú has tomado. Segura, yo estoy probado, yo soy un administrador, el gerente es el principal, la gerencia es el principal elemento en esta época. Leonel no quiere ir, ni va a ir a perder, y soy la tercera fuerza. De eso tú oyes a la gente de Segura hablando. Y Domínguez Brito, bueno, sueña que desde la Procuraduría se puede hacer una campaña sin decirlo. Esa gente, ¿tú consideras que Reinaldo lleva la ventaja? Vuelvo y repito, lo lleva por lo siguiente, no por lo que él diga o pueda decir me toca o no me toca, sino porque es parte de un proyecto político. Es la primera vez que sale un proyecto político en una instancia de poder tan importante desde el Senado, que va a contagiar todo el Congreso en la parte de los diputados y que luego se va a la instancia también de los poderes municipales. Por eso es que verdaderamente es un proyecto político que se conforma alrededor también de un equipo técnico, el cual yo tengo el honor de coordinar, que estamos trabajando no solamente en la elaboración de un discurso que pueda llegar a la parte exterior, porque en la parte interna nosotros tenemos todos los elementos para, como usted bien dijo, seguir conquistando provincia por provincia, pero se gana con el voto del sector externo. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se trata de quién se merezca o no se trata de quién es buen administrador o no se trata de que Reinaldo es parte de un proyecto político que sale de las entrañas de un Congreso, que tiene experiencias de Estado. Con nosotros están personas que han estado dentro del gobierno y que han tenido capacidad administrativa. Vamos a ver qué dice Reinaldo. Por ello, cuando digo que estoy comprometido, es porque estoy comprometido con el futuro del pueblo de la República Dominicana. Pero además,
pero además, compañeras y compañeros, firmemente decidido a ser el candidato presidencial del PLD y a ser el próximo presidente de la República a partir del año 2016. Porque ahora, compañeros y compañeras, es tiempo de Reinaldo. ¡Ahora Reinaldo! ¡Ahora Reinaldo! ¡Ahora Reinaldo! Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. ¿En serio en eso? Bueno, le decía, o sea, ¿En serio? es el candidato, No es juego. es el candidato más preparado. Cuidado con la fiebre. Porque no ha estado nunca en el ejercicio de... Vamos a hacer un ejercicio, Andresito. Sí. Eso que ustedes han hecho en Dajabón, ¿tú consideras, de las 32 provincias, vamos a revisar algunas, se puede repetir eso de que, aunque todavía no se sabe si ahora es Reinaldo, que puede ser Leonel, puede ser hasta una reforma constitucional, ¿tú consideras que ya hay senadurías que la mantendrá el PLD? Por ejemplo, Barahona. Barahona es una provincia que puede ser el ministro de Industria o puede ser Eddie Mateo, pero es PLD, seguro. Así es. Asua puede ser Calderón, pero casi seguro es Calderón. Así es. Si tú te vas a Montecristi, yo no sé. ¿Qué va a pasar en Montecristi? Mira, yo te puedo asegurar que en Montecristi también como en Dajabón, Reinaldo va a confluir tanto diferentes liderazgos del PLD, pero también trayendo personas de otros partidos. Reinaldo tiene una ventaja, que es que cae no solamente muy bien y tiene legitimidad propia y respeto político dentro del PLD, sino también fuera. Recuerda, no sé si recuerdas, pero cuando él se debatía de punta a punta con doña Milagros Ortiz en las últimas elecciones para ser senador, que Milagros Ortiz fue a un programa de televisión, no sé si fue aquí, me parece que fue aquí, en algún momento decía que si él le ganaba, que estuviera seguro que él iba a ser el próximo presidente de la República. Eso salió incluso en primera plana, lo dijo Milagros Ortiz, y está ahí. Milagros Ortiz predijo eso. Por lo tanto, es una persona que concerta respeto en el otro Pero liderazgo. con respecto a las relaciones con la oposición, que tú las resaltas, recuerda que la forma en que se manejó el PLD cuando ganó los 31 senadores, y creo que Amable más PLDista que todito, aplastaron mucha gente y muchas relaciones buenas que tenía Reinaldo con los que perdieron, se rompió ese hilo. Pero ahora yo te puedo asegurar de que, como usted bien decía temprano en la mañana, el PLD hoy mismo puede contar con un liderazgo sólido para retener por lo menos 26 senadurías. Yo le apuesto que con el trabajo que van a hacer los candidatos, que es un trabajo político que están haciendo de fortalecer el PLD, nosotros vamos a mantener en el PLD la misma cantidad de senadores. Porque han estado probados dentro del ejercicio, o sea, han podido ser quizás los últimos 6 años, 6, 7 años, donde más leyes, reformas, más transformaciones desde el punto de vista institucional se han hecho. Pero también el Senado, usted no ha ido un escándalo en el Senado, usted no, han ido pocos escándalos en la Cámara de Diputados. Y eso le da legitimidad a que esa fuerza que salga de ahí reivindique ese liderazgo y pueda también solicitarle al pueblo de que se congreguen alrededor de ellos. Se ha dado un caso muy especial. ¿Tú garantizas 26 senadurías? Hoy sí, hoy sí. Hoy yo lo garantizo, yo le puedo decir que sí. Es decir, que esas 6 que quedan podrían obtener a los otros 2 partidos. No, yo creo que esas 6 que quedan, lo que hay que trabajarla, y sobre la base de ese trabajo nosotros podemos decir, yo estoy siendo conservador, porque usted decía quedan 883 Sí. días, o sea, para las elecciones presidenciales. Además no y se ve congresuales. bien aplastar todo, ¿verdad? Bueno, el Hay tema... que dejarla mira lo que le ha traído el problema al PRD, no tiene voz en el Senado. Pero ese es el problema del PRD, ellos mismos lo admiten, ellos mismos lo están admitiendo, de que están divididos, de que tienen problemas internos. No es un problema de que haya falta de competencia. Muchas de las cosas que se le endilga al PLD es que tiene injerencia dentro del PRD, pero si la tiene o no la tiene, deben ser problemas de ellos, de que no fortalecen sus estructuras como tienen que fortalecerlas. Bien. Andrés, vamos a darte las gracias de verdad porque nos has tratado todos los temas. Te vamos a desear mucho éxito
y de competitividad y de reinado vamos a seguir hablando en el futuro. Gracias, Cuando quieran. Evander Jorge. Así es.